one cause of death in America. For Black, Latino, and Native Americans, who are nearly 3 times as likely to die from it, COVID-19 is a mass casualty. For families and friends left behind, it's a gaping hole in your heart that will never be fully healed. As a country, we've been living with this pandemic for so long, we're at risk of becoming numb to its toll on all of us. You know, we're resigned to feel that there's nothing we can do, that we can't trust one another, that we must accept death, pain, and sorrow. We're in the midst of this deadly pandemic that has infected almost 15 million Americans, 1 out of every 22 people in our country, often with devastating consequences to health. And at this very moment, what is the outgoing administration asking the Supreme Court to do in the United States Supreme Court? To repeal the entirety of the Affordable Care Act when we need it most. A law that's on the front lines against the pandemic, protects more than 100 million Americans who live with pre-existing conditions, which will increase now, including those with lung scarring and heart damage as a consequence of COVID-19. It provides coverage for more than 20 million Americans who get the care they need if they're showing symptoms of COVID-19. The law that fulfills our moral obligation here in America, health care is a right for all, not a privilege for a few. But as all of you know, I know that out of our collective pain, we're going to find a collective purpose to control the pandemic, to save lives, and to heal as a nation. Today, I'm pleased to announce a team that is going to do just that. It's a team of world-class experts at the top of their fields, crisis tested, defined by a deep sense of duty, honor, and patriotism. They're already ready to jump in. They've been advising me, many of them, for a long time. And they're going to be ready on day one to spare not a single effort to get this pandemic under control so we can get back to work, get back to our lives, get back to our loved ones. They'll lead the COVID-19 response across the government to accelerate testing, fix our supply chain, and distribute the vaccine. They'll work with my economic team because controlling the pandemic, delivering better health care, and reviving the economy go hand in hand. They'll work with my foreign policy and national security teams because we can't only beat the virus here at home, it must be beaten everywhere or it comes back to haunt us again. Today, I'm announcing that in consultation with Dr. Tony Fauci, we've developed the first 3 objectives of the new initiative that I'm asking this team to complete once I'm sworn in our first 100 days in office. My first 100 days won't end the COVID-19 virus. I can't promise that. But we did not get into this mess quickly. We're not going to get out of it quickly. It's going to take some time. But I'm absolutely convinced that in 100 days we can change the course of the disease and change life in America for the better. First, my first 100 days is going to require, I'm going to ask for a masking plan. Everyone for the first 100 days of my administration to wear a mask. It will start with my signing an order on day 1 to require masks where I can under the law, like federal buildings, interstate travel on planes, trains, and buses. I'll also be working with the governors and mayors to do the same in their states and their cities. We're going to require masks wherever possible. But this goes beyond government action. And so, as a new president, I'm going to speak directly to the American people and say what I'm saying now. We need your help. Wear a mask for just 100 days. It's the easiest thing you can do to reduce COVID cases, hospitalizations, and death. Help yourself, your family, and your community. Whatever your politics or point of view, mask up for 100 days once we take office. 100 days to make a difference. It's not a political statement, it's a patriotic act. It won't be the end of our efforts, but it's a necessary and easy beginning, an easy start
Secondly, this team will help get at the last 100 million COVID-19 vaccine, at least 100 million COVID vaccine shots into the arms of the American people in the first 100 days. 100 million shots in the first 100 days. And we'll follow the guidance of science to get the vaccines to those most at risk. That includes healthcare professionals, people in long-term care, and as soon as possible, it will include educators. This will be the most efficient mass vaccination plan in U.S. history. I credit everyone who's has gotten us up to this point. But developing a vaccine is only one Herculean task. Distributing it is another Herculean task. You know, and vaccines in a vial only work if they're injected into an arm of people, especially those most at risk. This will be one of the hardest and most costly operational challenges in our nation's history. We're going to need Congress to fully fund vaccine distribution to all corners of the country, to everyone. I'm encouraged by the bipartisan efforts in Congress around a $900 billion economic relief package, which I've said is critical. But this package is only a start for more action early next year. We must also focus significant resources on direct public health response to COVID-19. Our preliminary view of Trump administration's vaccine distribution plans confirms media reports. Without urgent action by this Congress this month to put sufficient resources into vaccine distribution and manufacturing, which the bipartisan group is working on, there's a real chance that after an early round of vaccinations, the effort will slow and stall. Let me repeat, we need Congress to finish the bipartisan work underway now, or millions of Americans may wait months longer to get the vaccine. Months longer than they otherwise would have to wait to get the vaccine, the vaccination. Look, and then we're going to need additional action next year to fund the rest of the distribution efforts. We'll also need the Trump administration to act now, though, to purchase the doses it has negotiated with Pfizer and Moderna, and to work swiftly to scale manufacturing to U.S. populations and the world. This can be fixed. If it is fixed, my team will be able to get at least 100 million vaccinations done in my first 100 days. The third thing I'm going to ask in the 100 days, it should be a national priority to get our kids back into school and keep them in school. If Congress provides the funding we need to protect students, educators, and staff, if states and cities put strong public health measures in place that we all follow, then my team will work to see that a majority of our schools can be open by the end of my first 100 days. That's right. We'll look to have the most schools open that we can possibly in 100 days if Congress provides the funding we need. It's not a secret how to do it. Masking, vaccinations, opening schools. These are the three key goals for my first 100 days. But we'll still have much to do in the year ahead, and sadly, much difficulty as well. We'll be far, far from done. Yet, it's possible that after 100 days, we'll be much further along in the fight against this pandemic. And I'm grateful to the members of my COVID team that I'd like to introduce to you now, who will lead the way. I'm really proud of this group. For Secretary of Health and Education Service, I nominated Javier Becerra. Javier Becerra, excuse me. He currently, the Attorney General of California, leading the second largest Justice Department in America, only behind the United States Department of Justice. And for nearly 25 years before that, he was a congressman representing Los Angeles, one of the largest, America's largest and most diverse cities. Javier spent a career fighting to expand access to health care, reducing racial health disparities, protecting the Affordable Care Act,
and take on powerful special interests to prey on profit off of people's health, from opioid manufacturers to big tobacco. During this pandemic, he'll protect the safety of the frontline healthcare workers, rooted out the fraud from the bad actors who take advantage of people. And he stood up for homeowners trying to pay their mortgages during this devastating economic crisis. There are things he's already fought for and accomplished in many cases. And as secretary, HHS secretary, he will skillfully oversee the CDC and the FDA, Medicare and Medicaid. No matter what happens in the Supreme Court, he'll lead our efforts to build on the Affordable Care Act. He'll work to dramatically expand coverage and take bold steps to lower health care and prescription drug costs. Javier is a key leader who lead a key agency charged with protecting the health and wellness of the American people. He's also the first Latino leading HHS, the son of a working class immigrant family that came from Mexico, a true public servant who's dedicated his career in the service of the people and the service of this country that we all love. To serve as coordinator of the COVID-19 response team, I'm turning a world-class manager and leader. I've known Jeff for a long time, from the first and last days of the Obama-Biden White House and throughout the campaign and now the transition. There's no one else you'd want to help manage some of the most consequential and complex priorities of a country. Director of National Economic Council for President Obama, Acting Director for the Office of Management and Budget. Was there during the Great Recession as we went from crisis to recovery to resurgence in 8 years. He was there to lead the team and help implement the Affordable Care Act and get healthcare.gov up and working at a critical moment. That was a monumental feat that required vision, patience, experience, fortitude, and real expertise. Well respected across the aisle and around the country, from business to labor leaders to entrepreneurs to educators. Chairman of the board of the Children's National Medical Center, one of the world's top children's hospitals. Jeff knows how to build and lead a team, how to identify and solve problems, and how to fully mobilize the federal government on behalf of the health, safety, and prosperity of the American people. Jeff Zients, thank you for being willing to do this again. The Surgeon General of the United States, I nominate a man who could do any of these jobs, I think, but Dr. Vivek Murthy. He's worked with me for a long time. He's a renowned physician and research scientist, a trusted national leader on health care, and for me, a trusted advisor during the campaign and transition. This will be the second time serving as America's doctor, having served in this role under President Obama. During his tenure, he took on some of the most pressing public health issues we face. Excuse me, from the opioid crisis to threats to America's mental health. I've asked Dr. Murthy to serve again as Surgeon General, but with expanded responsibilities. He will be a key public voice on the COVID response to restore public trust and faith in science and medicine. One of the reasons, Doc, I ask you to do this, when you speak, people listen. They trust you. You have a way of communicating. They can just see it in your eyes. I mean it sincerely. It's a really, really important thing to be communicated now when people are in so much doubt. But it'll also be a key advisor to me and help lead all government approach to broader public health issues. We've talked a lot about the need to vastly increase focus on mental health in the country, addiction and substance use disorders, social and environmental detriments to health, and much more. So I'm really looking forward, and thank you for doing this. Above all, I believe as well as any person I've ever worked with, Vivek can help restore faith in this country as a place of possibilities. The son of Indian immigrants who raised their children to always believe in the promise of America. Dr. Murthy will be one of my most trusted public health and medical advisors, and I'm grateful, and I mean it sincerely, Vivek. I'm grateful for your willingness to continue to stay in public service.
And for Director of the Center for Disease Control, the CDC, and Prevention, I might add, I appoint Rochelle Walensky. She's chief of infectious disease at one of the country's most preeminent hospitals, Massachusetts General in Boston, a distinguished professor at Harvard Medical School, and a world-class physician, one of the nation's foremost experts on testing, treatment, and eradication of viruses. She has served on the front lines on the COVID crisis. She's conducted groundbreaking research on vaccine delivery, including how to reach underserved communities that are too often hit first, hardest, and treated last. Dr. Walensky's work was instrumental in helping the world mitigate the public health crisis of HIV/AIDS. It inspired her as a young doctor to pursue her pioneering research in virus containment. Now, she will bring her expertise to bear against COVID-19. She's uniquely qualified to restore morale and public trust. She'll marshal our finest scientists and public health experts at CDC to turn the tide on this urgent crisis we're facing today. Because of the pandemic's disproportionate impact on communities of color, I concluded that we needed a COVID-19 equity task force. To chair it, I appoint Dr. Marcela Nunez-Smith, one of the country's foremost experts on healthcare disparities, Associate Professor of Medicine and Public Health and Management at Yale School of Medicine, Founding Director of Yale's Equity Research and Innovation Center, and co-chair of my COVID-19 Transition Advisory Board. Dr. Nunez-Smith will lead our efforts to provide care to the communities most in need and most affected by the pandemic and often overlooked. She'll ensure that fairness and equity are at the center of every part of our response. This is a central front in our fight against this pandemic, and I'm grateful Dr. Nunez-Smith will lead this charge. And finally, as both head of my National Institute of Allergy and Infectious Disease and my chief medical advisor on COVID-19, I'm pleased to say that Dr. Tony Fauci will be a member of my COVID team. By now, Dr. Fauci needs no introduction, but he'll have my gratitude when I'm president, the 7th president he will have served. We know each other, and we've known each other for a long time. And I'm so grateful when I called him almost before I asked, he said yes. I've seen him take on HIV/AIDS, H1N1, Ebola, Zika, COVID-19, and every infectious disease in between over his nearly 40 years of service to our country. Dr. Fauci is trusted, a truth teller, a patriot. Like every good doctor, he'll tell me what I need to know, not what I want to know. What I need Lo vi luchando contra el VIH, SIDA, H1N1, Ebola, Zika y todas las enfermedades infecciosas en casi 40 años de servicio a nuestro país. El Dr. Fauci es un hombre de confianza, un patriota. Él me va a decir lo que necesito saber, no lo que yo quiero escuchar. No lo que yo quiero escuchar. Este es mi equipo fundamental de lucha contra el COVID. Antes del 20 de enero añadiremos más expertos en distribución, cadenas de suministro. A cada uno de ustedes les expreso mi agradecimiento por responder este llamado al servicio y a sus familias. Sé que muchos están haciendo sacrificios enormes para esto. Gracias. Y gracias directamente a sus familias. No podríamos hacer esto sin ellos o sin ustedes dando su apoyo. Y al pueblo estadounidense, hemos pasado muchas noches de desvelo este año, preocupados por lo que está ocurriendo, el impacto en nuestras familias. Si perdemos el seguro, vamos a estar bien, mi familia va a estar bien. Todo lo que les puedo decir es la verdad.
Estamos enfrentándonos a un invierno muy oscuro. Las cosas se van a poner peor antes de mejorar. Pronto tendremos una vacuna. Tenemos que sincerarnos unos con otros. Va a tomar más tiempo de lo que quisiéramos para llegar a todos los rincones del país, dependiendo qué pasa desde ahora hasta mi juramentación. Tenemos que convencer a suficientes estadounidenses para que se inoculen. Muchos tienen dudas al respecto. Es complejo, pero les prometo que vamos a progresar desde el primer día. No entramos en este problema rápidamente y va a tomar tiempo resolverlo, pero lo podemos hacer. Esa es la verdad. Y lo que este equipo, la vicepresidenta Harris y yo, vamos a hacer es decirles la verdad. Este es el reto más difícil que haya enfrentado el país, uno de los más difíciles. Sabemos que lo podemos superar y sanar juntos como una nación. A todos ustedes, los socorristas, personal médico de primera línea, transportistas, educadores, les doy las gracias. Podemos hacer esto. Lo podemos hacer. Quiero darles las gracias por todo lo que han hecho hasta ahora para ayudarnos a salir de esta crisis. Nunca nos vamos a rendir ni ante ustedes ni ante el país. No hay nada que no hayamos podido lograr cuando nos proponemos hacerlo. Eso es Estados Unidos. A todos aquellos de ustedes que han sufrido pérdidas bajo esta pandemia, nuestro corazón está con ustedes. Muchos sabemos lo que es esto. Dios los bendiga a todos y Dios proteja a nuestras tropas. Gracias. Clarissa and Yvonne, greetings from California. Mr. President-elect, Madam Vice President-elect, I am honored and excited to join your team. The mission of the Department of Health and Human Services has never been as vital or as urgent as it is today. The COVID pandemic and its economic fallout have thrust families into crisis. My wife, junto con Carolina, mi esposa Natalia, Olivia, Clarissa e Iván, saludos desde California. Señor presidente electo, señora vicepresidenta electa, es un honor ser parte de su equipo. La misión del Departamento de Salud y Servicios Sociales nunca ha sido tan vital o urgente como hoy en día. La pandemia del COVID y su impacto económico han sido una crisis para muchas familias. Muchos estadounidenses se han enfermado, muchos han muerto, muchos han perdido el empleo. Y con esto su seguro médico y la esperanza. Usted, señor presidente electo, ha dejado en claro que para reconstruir una nación próspera necesitamos un país saludable. Esa será la tarea fundamental para su equipo y para el departamento. John Gardner dijo alguna vez, lo que tenemos ante nosotros son oportunidades enormes disfrazadas de problemas sin solución. Él ayudó al presidente Johnson a construir una gran sociedad, a lanzar el Medicare, Medicaid, derechos civiles, logrando más igualdad, oportunidad y esperanza para todos los estadounidenses. Ahora nos toca a nosotros el descubrir las enormes oportunidades que están detrás de estas penurias y este dolor. Es nuestro turno de apoyar al personal médico, hospitales y clínicas que están luchando contra el coronavirus. Es el momento de restablecer confianza en nuestros líderes para tener soluciones que nos unan y nos sanen y nos protejan del temor. Es el momento de usar a las personas más talentosas para lanzar curas e innovaciones. Y es el momento de construir una nación donde, como con frecuencia dice el presidente electo, el cuidado médico es un derecho, no un privilegio. En el Departamento de Salud y Servicios Sociales, salvar vidas será nuestra misión y nunca olvidaremos que hay el elemento de servicios sociales, el trabajo por nuestros ancianos, niños, discapacitados. Todos estarán representados allí. Hace casi un año, el día de Año Nuevo, mi padre Manuel falleció en casa rodeado de su familia. Pudimos celebrar las Navidades juntos y al final mi padre sabía que estábamos allí con él. Nadie debe morir solo en un hospital.
con la familia obligada a mantenerse alejada. Eso no se condice con los valores de una gran nación, valores que trajeron a mis padres y a otras generaciones a este país. Manuel y María Teresa solo tenían su salud y su esperanza cuando llegaron a California. Él, un obrero de construcción con 6º grado de educación, y ella, quien venía desde Guadalajara, Jalisco. Cuando ayudaron a construir una California mejor, tuvieron una alianza que duró 67 años. Y aunque nunca experimentaron lo que es estar en una universidad, sí educaron a sus 4 hijos allí a las Fuerzas Armadas. Ahora el presidente electo Biden me está dando una oportunidad sin precedentes de trabajar con su equipo para ayudar a conformar este equipo. Comparto la determinación del presidente y la vicepresidenta electos para forjar unidad en el país. Sé que será difícil y va a requerir trabajo mancomunado. Será crucial para tener apoyo para la prevención y tratamiento del coronavirus. Esos valores y prioridades nos ayudarán a salir de esta pandemia más fuertes y justos como nación. Literalmente hay millones de propietarios de pequeños negocios y de trabajadores que dependen de nosotros. Me enorgullece tener esta oportunidad de poner en práctica la visión del presidente electo de una nación mejor a través de estos retos que esperan al Departamento de Salud y Servicios Sociales. Señor presidente electo, señora vicepresidenta electa, gracias por esta oportunidad de servir. Mr. President-elect, Madam Vice President-elect, thank you for your trust and your confidence. I bring greetings and thanks also from my grandmother, Sarojini, my mother and father, Maitreyi and Halagiri Murthy, from my sister Rashmi and brother-in-law Amit, and from my dear wife Alice, and my dear children, Tejas and Shanti. We thank you for this opportunity to serve. Señora vicepresidenta electa, gracias por su confianza. I bring greetings and thanks also from my grandmother, Sarojini. Le saludo en nombre de mi abuela, mis padres, de mi hermana, mi cuñado y mi querida esposa, mis hijos. Les damos las gracias por esta oportunidad de servir. Cuando yo me dejé el cargo de director nacional de salud pública, nunca pensé que tendría la oportunidad de volver a servir. Y en este momento de crisis, con tantos estadounidenses enfermos, y que han perdido seres queridos, gente que ha perdido el empleo, están luchando para atender a sus hijos. Me siento agradecido de poder hacer todo lo que pueda para luchar contra esta pandemia. Es una tarea enorme, pero absolutamente, como país, tenemos lo que necesitamos para superar el virus. Tenemos médicos de talla mundial, valerosos profesionales médicos que arriesgan sus vidas para atender a los enfermos. Tenemos empresas que están a punto de producir las vacunas y especialmente tenemos la bendición de un pueblo generoso y compasivo, listo para ayudar a los que están padeciendo. Si trabajamos juntos, vamos a superar esta pandemia y vamos a rescatar nuestras vidas. Pero el COVID-19 no es la única crisis que enfrentamos. En todo caso, esto destaca una serie de otras epidemias que están devastando a familias y acortando vidas. Crisis como adicciones, incluyendo la de los opioides, problemas de salud mental, disparidades raciales y la alta tasa de enfermedades crónicas que tenemos, como diabetes y enfermedades cardiovasculares. Estos retos son causados y al mismo tiempo reforzados por problemas sociales, por la desconexión que sentimos muchos con el prójimo. En mis nuevas funciones voy a trabajar para poner el foco en políticas del gobierno para que nuestras escuelas, lugares de trabajo y comunidades puedan ser fuerzas que ayuden a apuntalar nuestro bienestar. La verdad es que las mejores políticas o mejores vacunas y tratamientos no van a sanar a nuestro país, a menos que superemos el temor, la ansiedad, la rabia y la desconfianza que sienten tantos estadounidenses.
Así que más que nada, yo voy a asumir esta tarea como médico, como alguien que aprendió las lecciones más importantes, no en la escuela de medicina, sino en la clínica que tenían mis padres cuando llegaron a Estados Unidos como inmigrantes hace décadas. Siendo un niño, vi cómo dedicaban tiempo no solo a diagnosticar enfermedades, sino para preguntarle a las familias de sus pacientes sobre sus vidas, para ver las fotografías de hijos y nietos. Escuchaban las historias de los pacientes, muchas veces excediendo el tiempo de las consultas, y me enseñaron que el mejor médico no es una figura autoritaria que emite recetas, sino un socio en la sanación, alguien que vea a los pacientes en su humanidad integral y los empodera para que cuiden su salud. Ese es el tipo de médico que siempre he querido y tratado de ser, y si soy confirmado, trataré de ser así como director general de salud pública, para afianzar la salud de todos los estadounidenses, guiándome por la ciencia y los hechos, con la cabeza y el corazón. Infinitamente agradecido de la oportunidad de servir a uno de los pocos países del mundo donde el nieto de un agricultor de la India es invitado por el presidente electo a velar por la salud de toda una nación. Ese es un testimonio a la promesa de Estados Unidos, una que trataré de hacer realidad cada día como director nacional de salud pública. Gracias y gracias, señor presidente electo, señora vicepresidenta electa, por esta oportunidad de Mr. ser. President-elect, Madam Vice President-elect, I am honored by the trust you have placed in me to serve the American people during this critical time. I want to thank my amazing husband and our 3 wonderful sons for answering this call along with me. As all doctors and public servants know, these jobs ask a great deal not only of us, but of our families. The pandemic that brought me here today is one that struck America and the world more than 30 years ago, because my medical training happened to coincide with some of the most harrowing years of the HIV/AIDS crisis. As a medical student, I saw firsthand how the virus ravaged bodies and communities. Inside the hospital, I witnessed people lose strength and hope. While outside the hospital, I witnessed those same patients, mostly gay men Estados and members, Unidos desde hace más de 30 años, porque yo me entrené en algunos de los años más difíciles de la crisis del VIH-Sida. Como estudiante de medicina vi cómo el virus causaba estragos en cuerpos y comunidades. En los hospitales vi a gente perdiendo la fuerza y la esperanza. Y fuera de los hospitales veía a esos mismos pacientes, en su mayoría hombres homosexuales y miembros de comunidades vulnerables, siendo estigmatizados y marginalizados por su nación y muchos de sus líderes. Un avance científico ocurrió en 1995 cuando la Dirección de Alimentos y Medicina aprobó el primer cóctel contra el SIDA y vimos los primeros rayos de esperanza. Yo he dedicado mi carrera desde entonces a investigar y tratar enfermedades infecciosas y a ponerle fin a la crisis del VIH-Sida. Ahora, un nuevo virus está causando estragos, una vez más afectando a los más vulnerables, marginalizados y subservidos. Casi 15 millones de estadounidenses se han contagiado. Más de 2 millones han perdido seres queridos. El dolor nos está agobiando. Estamos perdiendo vidas y esperanza a una tasa alarmante. Nunca pensé asumir un papel ayudando a coordinar la respuesta internacional y nunca tuve entre mis planes el servicio en el gobierno. Pero los médicos saben que cuando un paciente pide ayuda, uno responde. Y cuando la nación enfrenta una emergencia, si a uno lo llaman, tiene que servir. Uno quiere atender a la gente, frenar el desangre, estabilizar al paciente, dándole la oportunidad de sanar
y fortalecerse. Eso es lo que hacen los médicos. Será un Será honor trabajar con un gobierno que entienda que liderar con la ciencia es la única manera de tener avances, esperanza y de devolverle la plena fortaleza a nuestro país, al pueblo estadounidense y a todos y cada uno de ustedes en los centros de control de enfermedades. Les prometo hacer todo lo posible para canalizar el poder de la ciencia estadounidense para luchar contra este virus y evitar contagios y muertes innecesarios para que podamos recuperar nuestras vidas. Señor presidente, who are deeply committed to science and to centering equity in our response to this pandemic. And not as a secondary concern, not as a box to check, but as a shared value, woven into all of the work that we do and prioritized by every member of the Biden-Harris team. I'm enormously thankful to my research team and to my colleagues, to President Salovey and the other leadership here at Yale for supporting me in this work. And I'm grateful to all of the researchers and advocates who've blazed the trail, whose work on health equity and racial justice too often went unbelieved or overlooked across the generations. Most of all, I'm thankful to my family, to Jesse and our 3 children for their unwavering support and humor, and to my mother and her mother for modeling kindness, generosity, and courageous leadership through service. I have wanted to be a doctor since I was 6 years old. con tanta frecuencia And I'm ignorados most por of all, I'm generaciones. thankful to my family, Especialmente estoy to agradecida de mi Jesse and our familia, 3 children a for their Jesse, nuestros 3 unwavering hijos, support and humor, por su apoyo and to inquebrantable my y su mother humor, y a and mi her madre mother y for su madre modeling kindness, generosity, por and courageous ser leadership modelos through de service. generosidad, servicio y valentía. I have wanted to be a doctor since I was 6 years old. Desde que tenía And 6 I'm a años proud quise ser general internal médica medicine physician today. y soy una But as I orgullosa grew up, I came to especialista en medicina understand interna. that there were deeper Pero cuando dimensions to crecía health entendía que había otras beyond dimensiones what I más saw profundas de in la the human salud, biology más allá de lo textbooks que that I veía en los borrowed libros from de my mother's biología bookshelf. que I tomaba grew up de on la St. biblioteca Thomas de mi in madre. the U.S. Virgin Islands, Yo crecí en St. Thomas, a en las place Islas where people Vírgenes, too often un lugar donde die la too gente con young frecuencia from muere preventable muy conditions. joven de condiciones My own father had prevenibles. his first stroke in Mi his padre 40s and was left tuvo su paralyzed. primer infarto a los 40 I años learned there was a term y for what quedó we were, paralizado. an underserved Había un término community, para lo que éramos, una comunidad marginalized subservida, by place and by marginalizada race. por ubicación y In my por medical raza. training, I saw En mi countless entrenamiento patients médico whose vi a conditions were incontables shaped by pacientes cuyas factors condiciones having nothing to do eran with afectadas por science factores que no and tenían nada que everything to ver con la do with ciencia broader y social tenían mucho inequities. que ver con desigualdades And now the sociales. COVID-19 crisis Y ahora, has laid those con la inequities crisis del bare. COVID-19, esas It is desigualdades not se a han puesto de coincidence, manifiesto. and No it es is not a matter of coincidencia, genetics, ni es una that cuestión more de than genética, 70% que of más de African Americans 70% de los and more than afroestadounidenses 60% y of más de Latinx Americans 60% de los personally know someone latinos who has been conozcan a hospitalized alguien or personalmente died que ha from sido COVID-19. hospitalizado o ha muerto por el The COVID-19. same disparities ingrained in our Las economy, mismas our disparidades housing system, enraizadas our en food nuestro system, our sistema de justice vivienda, system, economía, el and sistema de so many other justicia areas of our y society tantas otras have áreas de nuestra conspired vida social in this han moment conspirado en to este create a momento grief gap para that we crear cannot ignore. una brecha que no podemos It is ignorar. our societal obligation to Tenemos ensure una equitable obligación access social to de testing, garantizar el treatments, acceso and equitativo vaccines, a pruebas, tratamientos equitable y support vacunas, for those who are hurting, tratamiento equitativo para and aquellos equitable afectados pathways to opportunity y as we caminos emerge from this crisis equitativos and rebuild, hacia oportunidades para salir de esta including crisis y for reconstruir, those most marginalized communities, incluyendo a las comunidades más the undocumented, marginalizadas, the los incarcerated, the indocumentados, homeless. los prisioneros, los I'm grateful desamparados. for this chance to Estoy continue this agradecida work, por esta to earn oportunidad trust de and to continuar con find este success trabajo, through genuine de ganar partnerships confianza, with the de people and encontrar éxito communities who've been con los hit the hardest pueblos y during comunidades and más before the afectados crisis. ahora On y this durante la team, crisis. you will En be este heard, equipo you will be counted, serán escuchados, and you will be serán valued. contados y serán Thank you. valorados. Gracias.
Presidente electo Biden, vicepresidenta electa Harris, gracias por invitarme a ser parte de este equipo de respuesta al COVID-19. Espero que no les importe que envíe este mensaje por video. Es porque un cercano amigo y colega en los Institutos Nacionales de Salud esté recibiendo el Premio Nobel de Medicina al mismo tiempo. Y queríamos ser parte de la ceremonia en los Institutos Nacionales de Salud para expresar nuestro respaldo. Ese logro es un recordatorio de los increíbles servidores públicos que tenemos en los Institutos Nacionales de Salud y de la posición de nuestro país como pionero en ciencia y medicina. Yo creo, igual que ustedes, que en la lucha contra esta pandemia debemos estar a la vanguardia con la ciencia y que un elemento crucial de nuestro trabajo será comunicación consistente con el pueblo estadounidense, ya sea manteniendo la distancia social, evitando congregarnos en lugares cerrados, con ese reto de 100 días con las mascarillas, o para tener tanta gente vacunada como sea posible. Estas son medidas audaces, pero son viables y esenciales para ayudar al público a evitar riesgos innecesarios, para ayudarnos a salvar vidas, reabrir escuelas y comercios, y eventualmente para derrotar la pandemia. Estoy ansioso por asesorarlos sobre estas prioridades urgentes y por trabajar con este equipo de expertos de calibre mundial. A muchos los conozco y respeto desde hace muchos años. He pasado por múltiples crisis de salud pública en el pasado, pero esta es la más difícil que hayamos enfrentado como nación. El camino por delante no va a ser fácil. Tenemos mucho trabajo duro y exigente que hacer en el próximo año, pero como hemos hecho en crisis previas, también sé que podemos salir de esta pandemia juntos como nación. President-elect Biden and Vice President-elect Harris, I'm honored by your trust in me and humbled by the task at hand. And I am hopeful because of your leadership. As it is for both of you, everything starts with family for me. And I'm forever grateful for the love and support of my wife, our children, and our parents. Presidente electo Biden, vicepresidenta electa Harris, me honran con su confianza en mí y la tarea que tengo por delante. Y espero, confiado, que con su liderazgo, todo, igual que para ustedes, conmigo comienza en la familia. Y estoy agradecido del amor y el apoyo de mi esposa, mis hijos y nuestros padres. Señor presidente electo, nos hemos conocido desde hace mucho tiempo y nuestra relación se ha forjado bajo enormes presiones. La gravedad de la recesión, el reto de poner en práctica la ley de cuidado médico accesible y las decisiones diarias en la Casa Blanca que afectan las vidas de millones de estadounidenses. Usted y el presidente Obama supieron cómo formar un equipo diverso, heterogéneo, dispuesto a avanzar en condiciones difíciles y aprovechar oportunidades enormes. Eso es lo que yo he tratado de hacer a lo largo de mi carrera. No soy médico o experto en salud pública. De hecho, tenemos los mejores del mundo en este equipo. Pero sí sé de gerencia y ejecución. Y una parte clave del trabajo que me están encomendando es ese: coordinador, expertos, para desarrollar una cultura de trabajo en equipo, manteniendo el foco en estrategia y ejecución. Ese liderazgo requiere experiencia, transparencia y priorización. Y también requiere confianza, honestidad e integridad. Al pueblo estadounidense, eso es lo que les va a dar este equipo. Vamos a utilizar la plena capacidad del gobierno federal para controlar esta pandemia
para utilizar las estadísticas, para ampliar las pruebas, para llevar equipo de protección personal al personal de primera línea, para darle recursos a las escuelas y empresas, para operar de manera segura, para encarar las disparidades raciales de esta pandemia, para volver a la lucha global contra el COVID-19, porque nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y con nuestra experiencia colectiva vamos a supervisar la distribución de la vacuna que, como ha dicho el presidente electo, será uno de los retos operativos más grandes que haya enfrentado nuestro país. Y también vamos a unir al país con el gobierno federal, estatal y local y el sector privado, trabajando juntos. Y a medida que iniciamos este trabajo, señor presidente electo, recuerdo lo que usted me dijo cuando estábamos poniendo en práctica la ley de cuidado médico accesible. Su mensaje fue: sé que esta no es una tarea sencilla. Sé que tú y el equipo tienen una enorme presión para tener éxito y queremos que el equipo nos saque adelante. Usted dijo entonces: sé que usted y el equipo lo pueden hacer, pero necesito que me prometan algo, que siempre van a hablar con franqueza, porque tenemos que entender los retos que enfrentamos, porque especialmente estamos en esto juntos y juntos podemos hacerlo. Well, congratulations, Mr. President-elect, on nominating and appointing a most outstanding team to get this pandemic under control. And thank you to these accomplished physicians and experts and public servants for answering the call to serve the American people in this critical hour of need. Over Thanksgiving, the President-elect and I called healthcare workers who are on the front lines of this pandemic, a most outstanding team to get this pandemic under control. Nombrar este equipo notable para poner la pandemia bajo control. Y gracias a estos distinguidos médicos, expertos y servidores públicos por responder al llamamiento para servir al pueblo estadounidense en este momento crucial. Durante el Día de Acción de Gracias, el presidente electo y yo hicimos un llamamiento a los trabajadores de la salud para darles las gracias, para expresar nuestro agradecimiento y el agradecimiento del país por todo lo que han estado haciendo, por todos los sacrificios que han hecho. Ese día yo hablé con dos enfermeras, Maureen en Pensilvania y Tulsa en Illinois. Compartieron historias que hemos escuchado. Hemos escuchado de abuelas y abuelos, seres queridos, pasando sus últimos momentos solos. Escuchamos de médicos y enfermeros agotados física y mentalmente, tratando de mantenerse a la par del creciente número de casos, velando por el prójimo. No se trata de cuándo, sino cuándo les va a dar el virus. Eso es lo que se dicen unos a otros todos los días. Hemos escuchado de los trabajadores de la salud, de lo que necesitan para salvar a sus pacientes. Así que hoy tenemos un mensaje para Tulsa, Maureen y todos los estadounidenses. La ayuda está en camino y esto se ha demorado demasiado. La escala de esta pandemia es terrible. Como saben, más de 28,000 muertes en un solo día. Y después está la devastación económica, la pérdida de empleos, el cierre de pequeños negocios, por no mencionar lo ocurrido en nuestras escuelas, donde padres y maestros se ven forzados hasta el límite, y el impacto en la salud mental y el bienestar de nuestros niños.
que se arriesgan cada día a quedarse a la saga. Reabrir nuestras escuelas y nuestra economía de manera segura y de manera responsable. Controlar el virus. Todo eso comienza con escuchar a los expertos y a líderes como estos, estadounidenses que reflejan lo mejor de nuestra nación, médicos, servidores públicos, expertos, y ellos son el equipo que el pueblo estadounidense necesita y merece para tener la certeza de que el tratamiento sea accesible y gratuito para todos, que las vacunas sean seguras, gratuitas y distribuidas de manera equitativa, para que estemos mejor preparados para futuras pandemias y otras amenazas de salud, y para asegurar que el cuidado médico accesible esté a disposición de todos. Desde temprana edad, yo vi el trabajo que hace nuestro personal de la salud, especialmente para los más vulnerables. Mi madre era una investigadora de cáncer del seno y mi hermana y yo pasamos muchas horas en los corredores del hospital donde ella trabajaba. Me imagino que lo mismo ocurre con sus hijos. Después cofundó un equipo para ayudar a pacientes en un hospital en Oakland, California, hace más de 20 años. Es por eso que necesitamos proteger y ampliar la ley de cuidado médico accesible, y es por eso que tenemos que escuchar al personal médico. De hecho, durante nuestra conversación, Tulisa decía, no enviaríamos a nuestros soldados a la guerra sin el equipo necesario. No deberíamos entonces enviar a nuestros médicos y enfermeros a combatir esta pandemia sin el equipo necesario. Y tiene razón. Y el presidente electo Biden y yo, junto con este equipo de primera línea, va a hacer todo lo posible para salvar vidas, para frenar esta pandemia de una vez por todas. Controlar a este virus será uno de los retos decisivos de nuestros tiempos. Y vamos a hacer lo que el pueblo estadounidense siempre ha hecho de cara a grandes retos. Sabemos que quieres crecer y que tu marca sea conocida en todo el mundo. Con más de 68 millones de